que tiene que hacer. Correcto, adelante. Y bueno, una vez la autoridad dice que no, bueno, no aplica la discrepancia, pues se queda así. Pero si es acreditada, o sea, si lo considera, es un ingreso grabado y si mal no recuerdo, creo que la tarifa es del 35%. Bueno, la tarifa de la ley, la anual, se utiliza ya vimos las tablas, ¿no? ¿Se acuerdan? Ajá. La tabla anual, ya la vamos a empezar a ver esta semana. La semana pasada vimos la semanal y la mensual, pero esta semana veremos la anual, obviamente. Entonces, la tabla anual es la que se usa para hacer el cálculo, ¿sí? Que va obviamente del 1,92 al 35%, dependiendo de cuánto sea el valor de tus de ingresos acumulables, ¿de acuerdo? Y luego, compañero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si alguien no dice nada? Pues se le considera como discrepancia por no haber atendido el oficio. Correcto, y pues no, los 20 días no dijiste nada, pues ya se supone que es como una aceptación tácita de lo que dice el oficio, o sea, ya no dijiste nada, hay una diferencia de 1,000,000, nunca hablaste de nada, nunca dijiste nada, ya te estamos determinando un crédito fiscal basado en una utilidad de 1,000,000 de pesos, ¿de acuerdo? Entonces hay que atender los requerimientos, ¿eh? Atender los requerimientos es muy importante en este supuesto, atender los requerimientos. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Bueno, creo que del procedimiento solo tengo eso. Solo es eso. Correcto, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Luis Soto, Luis Ruiz. Fernando. Correcto. Si algunos sí tienen su nombre ahí bien, pero otros pues ahí le ponen un nombre X, ¿no? Por ejemplo, user, pues no sé quién sea. Y así, pues entonces mejor les pregunto el nombre porque no vaya que usted actando el nombre de su novia o algo así. Es mejor saber. Bueno, ¿algún otro cliente que quiera participar? Ahora sí ya vamos a ir a ver a copropiedad y sociedad conyugal y sucesiones. Había muchos interesados en eso, ¿no? Hace ratito. Ya se durmieron. Yo, profe. A ver, compañero, adelante, por favor. Estuvimos hablando de que cuando los ingresos de las personas físicas Ujú. deriven de bienes en copropiedad, se deberá designarse a una como residente común, representante común, perdón. Correcto. ¿Cuál es la Eh, forma más común de formar una copropiedad? Yo ayer les dije, ¿no? se me fue el nombre. Mm, Pues era con la muerte de una persona, ¿no? sí, que los que heredaban, pero que no estaba como ya plasmado qué le toca a cada quien, sino que se repartían partes iguales. Algo Así así. lo dice el Código Civil del Estado de Aguascalientes. Los que no son de aquí, pues decir, oye, ¿qué dirá acá en Jalisco? No sé, no ves que no lo he leído. El de Aguascalientes sí lo he leído. Es que cada estado tiene su Código Civil, por supuesto, y es un concepto que puede variar, ¿no? Entonces, aquí en Aguascalientes dice, repártase los bienes a partes iguales, ¿ya? Entre todos los herederos o legatarios, ¿verdad? ¿Sí? La persona tiene 3 hijos y una esposa, pues se reparte entre 4, ¿verdad? Entre 4, ¿vale? Y tener mucho cuidado, jóvenes, porque yo me acuerdo de un señor, pues de repente un buen día se divorció de su señora, o se separó, ¿verdad? De su esposa, tenía 7 hijos, ¿verdad? Era un hombre muy prolífico, y luego se juntó con otra señora, ¿verdad? Y ya tuvo otros 3 hijos, ya tenía una decena. Pues así muy bien, todo alegría y todo, y un mal día, pues fallece. Y entonces, bueno, pues triste, una lagrimilla y todo. Y resulta que viene la señora, aquella con la que tenía 20 años que no vivía, y dice, pues es que yo soy la esposa. Y pues sí, es que nunca se divorció, ¿verdad? Entonces, pues la esposa oficial era, pues obviamente la primera. La segunda, pues llegó a constituirse en amante de la persona, pero pues obviamente no tiene ningún derecho. Los hijos sí, por supuesto, los 3 hijos que tenía, pues evidentemente que sí tenían derecho a heredar parte de la masa hereditaria que había dejado el papá fallecido, por supuesto. Entonces, tener cuidado porque a veces las cuestiones legales, oiga, pero es que ya tenía 10 años viviendo con la nueva señora. Pues sí, pero pues no estaba nada legalizado, o sea, nunca se hizo pues un documento. Además, no se puede hacer. Dice, oiga, concubinaria. No, mientras no te divorcies, no puedes haber concubina, porque para que sea concubina, pues tienes que estar libre de matrimonio.
acuerdo? Y no puedes tener dos, eso no puede, la ley no lo permite, ¿no? No puedes tener esposa y amante, pues no, eso no está reconocido por la ley, ¿de acuerdo? Entonces, digo, esas cosas son importantes a la hora de heredar. Claro, la esposa, que tenía 20 años, que no vivía con ella, pues fue la que se quedó con una parte de la masa hereditaria, por derecho. Así estaba estipulado, está estipulado por la ley, ¿de acuerdo? ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? También se mencionó que pues, en cualquier incumplimiento, el que debe responder es el representante. Habitualmente, pues pongan al más decente, porque habitualmente, pues tú conoces a tus hermanos, ¿no? Y ya sabes, no, hombre, ese Juanito es el terror de las hormigas. Ese mejor no lo pongas porque ese es muy irresponsable. Porque pues, puede ser que a la hora de la hora no pague los impuestos y la ley dice que le pueden cobrar a cualquiera de los copropietarios. Entonces, cuidado con eso. Entonces, que es el representante común, pues sea una gente, pues que sea cumplidora, ¿no? De la ley, ¿de acuerdo? Muy importante para efectos legales. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Más cosas. De ahí nos pasamos a las sucesiones. Bueno, la sociedad conyugal. A la sociedad conyugal. Sí. Ujú. ¿Qué es la sociedad conyugal? ¿Cómo se forma? Eh, Sí. Eso no lo noté. Eso no lo anotó, compañero. Pasó. Yo probé. Pero, compañero, eso es muy típico. Aquí yo veo muchos ya muy malintencionados en este grupo. No Se es les cuando ve se la cara, casan. ¿eh? Es cuando se casan, ¿verdad? Que había dos regímenes matrimoniales, no sé si recuerda cuáles eran. Era por bienes separados ¿Correcto? ¿Y el otro? y... Ya lo acaba de decir. Lo acabamos de decir ahorita. Mancomunado. Mancomunado. Mancuna, que es el nombre común, obviamente, se lo valgo porque es el nombre común, o sea, todo el mundo lo conoce así. La realidad es que se llama sociedad conyugal, ¿no? Ese es el nombre técnico, digamos, ¿no? Pero todo lo que, ay, es que estamos casados por bienes mancomunados, y dices, ay, entonces estás por sociedad conyugal. No, solamente por bienes mancomunados. Ah, bueno, qué bien, ¿eh? Y tú le dices, está bien, no te preocupes, eso me parece adecuada tu estrategia, ¿verdad? Me parece adecuada tu estrategia. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se hace la sociedad conyugal? ¿Qué hace con los impuestos? Ya se fue. No, lo tenía pagado. Ah, ok, ya dije, abandonó las naves. ¿Qué hace con la sociedad conyugal? ¿Cómo se pagan impuestos? Se me fue. Compañero, ahorita nos acaba de decir todo el procedimiento. Pues es una copropiedad, compañero. Lo que pasa es que en bienes mancomunados, pues cada quien es dueño de la mitad, ¿no? Habitualmente. ¿No? Les digo, pero lo valgo porque pues acaba de decir cómo era la sociedad conyugal, ¿vale? Igual hay que nombrar un representante común y todo esto de la sociedad conyugal. Es el mismísimo procedimiento que hay para la copropiedad, ¿vale? Pues a fin de cuentas es una copropiedad, ¿no? Pues que ahí son dueños de la mitad. No sé si les dije, ¿verdad? Pero, los miembros de una sociedad conyugal, pues no se pueden rentar entre sí. ¿Por qué no se pueden rentar entre sí? Y es que eso lo usan luego como una técnica fiscal, ¿no? Ya saben, en el arrendamiento hay algunas facilidades y entonces lo hacemos por ejemplo, en las empresas ponemos al socio mayoritario que le rente a la empresa. Es el dueño de la nave industrial y le renta a la empresa. Eso se puede, pero no puede rentarle la esposa al esposo. ¿Por qué no le puede rentar? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué ambos son dueños? Los dos son dueños, ¿no? No, porque no sean dueños, los dos son dueños del bien en proporción, ¿no? O sea, oiga, me voy a rentar, es como decir, yo me voy a rentar este edificio, digo, pues hello, o sea, pues no se puede, tiene que haber un tercero. Y aunque digas, oye, pero ahí en la empresa firma como administrador único, firma como arrendador, sí. Sin embargo, como administrador único tiene otro carácter porque nada más representa a la empresa. Pero no puedo decir, voy a rentarme a mí mismo, y digo, pues si yo mismo, pues obviamente que no se puede, ¿no? No podía hacer esto. Y lo mismo es cuando estás casado por sociedad conyugal. Si estás casado por separación de bienes, sí te puede rentar tu esposa. ¿Por qué sí te puede rentar tu esposa? ¿Por qué crees que? Porque
Son diferentes dueños, ya. Exactamente, sí, claro, siempre que el inmueble pues, esté a nombre de la esposa, por supuesto, ¿verdad? Y ahí sí ya te puede rentar, pues en el caso de un negocio me estoy refiriendo, ¿no? Yo tengo ahí mi actividad empresarial, ¿verdad? Es una bodega y me la va a rentar. No, sí, pero es tu esposa. Sí, pero pues, o sea que ahí sí que no somos los mismos, ¿verdad? Somos dos personas independientes, ¿vale? Pero si están casados por sociedad conyugal, no puede hacerse esa operación. Y si es la misma, no es la misma, porque ahí el régimen matrimonial sí tiene un impacto importante, ¿de acuerdo? Porque sí, me he encontrado esas cosas muy curiositas, ¿verdad? En las empresas, o sea, yo he encontrado gente que se renta a sí misma y yo digo, no, entonces este no sabe nada, ¿no? Ah, no pasó esta clase, seguramente, ¿no? Por eso se renta a sí mismo. Y evidentemente, pues llega el fisco y le dice, no, esta deducción no procede, porque es usted mismo, ¿no? Y si es que me renta a mi esposa y estamos casados por sociedad conyugal, le voy a decir, no procede tampoco porque pues usted es dueño del bien. No puedo rentar la mitad, no se vale rentar la mitad, porque obviamente recordar que no está eso predispuesto a la separación, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es su nombre, compañero? David Saldaña. Bueno, muy bien. Saldaña. Más uno. ¿Bien algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? Yo, profe, A ver, compañero, adelante, por favor. bueno, después siguen las sucesiones, pero quería agregar como otro comentario a lo de Agregue. sociedad conyugal. Sí, Este, el patrimonio que se da sobre esta sociedad conyugal no va a afectar ni la herencia, ni si se ganó la lotería antes, ni bienes propios de cada persona individual. así Solamente es. son considerados aquellos que que se accedan o que se adquieren en, en el proceso de la sociedad conyugal. Bueno, y la herencia, estamos hablando cuando a mí me heredan un bien, ¿eh? Porque Ajá, luego, si yo, cuando muere un miembro de la sociedad conyugal, evidentemente se puede heredar a los hijos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y obvio, se hereda la mitad de los bienes. ¿Por qué se hereda la mitad de los bienes? Bueno, porque pues, probablemente mi esposa sobreviva y ella es dueña de la otra mitad de los bienes. O sea, también eso hay que aclararlo, porque también puede darse este hecho, ¿no? Que luego el pater familia fallece, ¿verdad? Y sobrevive la esposa y dos hijos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los hijos tienen derecho, hijos y la esposa tienen derecho a recibir una parte proporcional de los bienes, ¿verdad? Pero de la mitad, no de todos los bienes que tenía el padre de familia. Habitualmente cuando pasa eso en la familia, pues lo normal es que la esposa se quede con todo hasta que ella fallece. Pero vaya, si algún hijo dijera, no, yo ya quiero recibir parte de lo que mi papá hizo, no, pues eso está correcto, ¿sí? Está correcto. Tendría derecho a la mitad de los bienes que tuvo el padre antes de fallecer, ¿vale? O sea, sí está sujeto a la sucesión, como lo estamos, o sea, que es el tema del siguiente que vamos a ver, pero si a mí me hereda mi abuelo, mi papá o algo de mi familia, ese bien no entra a la sociedad conyugal, ¿de acuerdo? Sociedad conyugal. Correcto. Adelante. y la sucesión es cuando, por ejemplo, está el padre y fallece. Entonces, todos los bienes son, bueno, debe de existir un mutuo acuerdo para la repartición de los bienes a los hijos y en caso de no hacerlo, o sea, no se puede dividir si no están en común acuerdo. Y, por ejemplo, fue cuando nos explicó del señor que falleció y seguía como facturando él. Entonces, deben de ir con el abogado, no sé, o con el notario público, Sí, o sea, notario. en compañía del abogado, y pues ahí se estipula un mutuo acuerdo de quiénes son los dueños de cada propiedad o los albaceas. Correcto, correcto. Muy importante, ¿verdad? Estos nombramientos. Obviamente, ya decía usted, se nombra una albacea, pero, ¿verdad? Luego ocurre que los hijos y la esposa o esposo no se ponen de acuerdo, los herederos no se ponen de acuerdo. Entonces, si no se ponen de acuerdo, ¿quién va a ser el que va a administrar la herencia mientras se define el proceso? El juez nombra un albacea, ¿sale? El juez tiene esa facultad
de nombrar un albacea cuando no hay un acuerdo de voluntades entre los hijos. Porque ya ven que luego la herencia, pues todos quieren todo, ¿no? Y entonces eventualmente, pues para evitar conflicto de intereses, porque obviamente administrar la herencia, pues luego tiene sus detalles. Y más, sobre todo, si ya había alguna problemática, ¿verdad? De parte de los hijos, desde antes de que muriera el papá o la mamá, ¿verdad? Entonces es importante este hecho, ¿verdad? Que si no se ponen de acuerdo quién va a ser el albacea, si ellos deciden que, no, ¿sabes qué? Pues Juanito, que es el primero, él como que es el que debe ser el albacea. Ah, correcto, ¿verdad? O mi mamá es la que debe ser el albacea, ¿no? Si hay un acuerdo de parte de todos los miembros de la asociación, sin problema. Ese es el que no. Pero si dice, no, no, es que eso es bien bandido, le va a robar toda la feria. Ah, entonces el juez dice, no te preocupes, yo nombro uno. Y nombra uno. Claro, el albacea cobra, y cobra bastante bien, no recuerdo, cobra como el 3% de la masa hereditaria de administración. Entonces, pues no está mal, no está mal. Depende de cuánto vayan a heredar, pero es una lanita lo que cobra el albacea, ¿vale? ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Pues también también vimos y comentamos sobre la importancia de que esté estipulado, bueno, de que esté escrito todos los documentos, ya sea por ejemplo el testamento, ya sea pues la herencia, ya sea también la voluntad, bueno, la voluntad anticipada, porque pues también nos explicó un caso donde el señor se fue a vivir a un terreno y llegó el hermano y lo quiso quitar. Entonces, como no estaba pues escrito o estipulado en un contrato, como fue todo de palabra, pues reclamó que él lo estuvo utilizando durante 20 años y pues el primero en tiempo es el primero en derecho. Bien. Así que pues también esa es la importancia de los documentos que estén firmados ante abogados o un notario público. Debe ser Y ante notario público, el testamento oficial es el testamento, y si está ante notario público, bueno, pues ya es la voluntad del testador, ¿verdad? Y el testador puede decidir luego cosas raras, ¿verdad? Pero pues así hay testadores que deciden cosas extrañas. Es decir, le voy a regalar todo mi fortuna a Alfred, que fue mi mayordomo. Y los hijos se quedan así con cara de, ¿eh? Pues sí, bueno, él decidió que tenía cierto cariño a Alfred, ¿no? Como un Batman. Entonces, pues, por ejemplo, pues así las cosas, ¿no? Ya ven que le preguntaba Flash que cuál era su superpoder, ¿no? Y dice, soy rico. Y sí, sí. Entonces, pues ahí está el asunto, ¿no? Entonces, tener cierta precaución, ¿eh? Porque la gente dice, es que yo no me pienso morir. Pues habitualmente nadie tenemos como que en plan, oye, ya tengo proyecto para morirme el próximo mes. Pues que yo conozca a nadie, ¿no? Bueno, sí, algún suicida, pero digamos en términos generales la mayoría de la gente no tiene ese plan, pero tener un testamento no te estorba, ¿sí? No te estorba, o sea, no quiere decir, ay, me voy a morir, pues yo tengo ya 20 años con testamento y ahí está guardado, ¿no? Tengo una caja de seguridad, lo tengo guardado, ¿verdad? Para el día que me muera, pues ya les digo, ay, repártanse esto, ¿no? Entonces, pues puedo dejar alguna sorpresilla por ahí, ¿verdad? Pues la dejo sorprendida, pues, para que veas, ¿no? Te vale sorprender a la gente, ¿verdad? Y pues ahí puedes poner algún requisito adicional, ¿verdad? En el testamento para poder obtener los bienes. Entonces está bien, es parte de tus derechos, ¿verdad? ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Más cosas. pues nada más, pues de que todos sean capaces legales para como adquirir esta sucesión Correcto. o ya sea en copropiedad, porque también pasa de que en la sucesión, pues varios hijos se quedan a nombre de un edificio, no sé, algo, y pues que también sean como capaces legales y todo eso para ejercer la copropiedad. No es tan necesario, porque, por ejemplo, no sé, fallece una persona, tiene un hijo que tiene 3 años, pues tiene derecho el hijo, ¿eh? Tiene derecho y dice, oiga, pero pues seguramente no tiene capacidad legal, ¿está de acuerdo conmigo, verdad? Pues a él le interesa ir a correr y eso, ¿eh? Si ahí está tu casa y dice, no, sí, va a agarrar y va a ir a agarrar el balón y va a ir a tirar patadas y todo, pues no tiene esa facultad todavía, Ujú. o sea, todavía no lo entiende, no sé si me capte la idea, ¿verdad? Pero se nombra a un representante legal de este muchacho.
sea, sí tiene derecho a la herencia, ¿eh? Porque dice, pero tiene 3 años, ¿cómo va a tener derecho a la herencia? Sí, sí tiene derecho, por ley, está estipulado por la ley que pues recibirá una parte proporcional, ya lo dijimos, ¿no? Y entonces, ¿quién puede ser el representante legal? Pues si vive la mamá, probablemente la mamá puede ser representante legal de este muchacho. Ahora, la mamá puede, diga, pero pues es que está gastándose la feria del muchachito. Bueno, pues sí, sí, puede ser, ¿no? Pero realmente es la que tiene la patria potestad de ese niño, ¿no? Ujú. Y es así, sí es posible. O sea, no quiere, o hay una persona, por ejemplo, también puede ser, ¿no? Que esté mal de sus facultades mentales. Puede pasar, ¿no? Tiene 30 años, pero, o sea, no, está así medio, no liga bien las ideas, ¿no? O sea, no está bien de la mente. Bueno, no pasa nada, también tiene que tener obviamente un representante legal, pero tiene derecho a la herencia, en todo caso, ¿sí? O sea, sí es importante aclarar ese asunto, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Pues creo que eso es lo que vimos, ¿no? Sí, ya sería todo, profe. ¿Cuál es su nombre? Alfredo Valadez. Alfredo Valadez. Bueno, +1. Correcto. Muy bien. Pues si les parece, pues continuamos, ¿verdad? Continuamos. Es lo que toca en estos casos. Vamos a continuar con la teoría. Mañana comenzamos práctica, ya sabes, ¿no? Después de comenzar. Bueno, íbamos en el artículo 93. De hecho, ayer vi 2 fracciones del 93, ¿verdad? El 93, la fracción 1 y la fracción 3. 1, 2 y 3, ¿no? Ya lo, ¿vale? Vamos a continuar con la fracción cuarta, si les parece, ¿vale? A la fracción cuarta, este tema. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, y así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, ¿verdad? Establecidas en la ley del Seguro Social, del ISSSTE, y en el caso de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro o muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica o lo previsto en la ley de pensión universal. Bueno, pues hay una exención. Obviamente, la exención es grande, ¿verdad? Aquí en México casi nadie gana más de eso, la verdad. Hay pocos contribuyentes, pero sí hay algunos, ¿no? Que ganan más de eso. ¿Cuánto sería el monto? Bueno, pues el monto mensual para efectos de este concepto, ¿verdad? Serían 15 UMAS mensuales, ¿de acuerdo? Y recuerden que hoy entró en vigor la UMA nueva, la UMA de 2022, ¿verdad? Entonces serían 43,876. Pues si ganas más de 43,876, a partir de ese monto vas a tener que pagar impuestos sobre la renta, ¿verdad? Por el excedente se paga el impuesto. Bueno, les decía casi nadie, ¿no? Pero no sé, yo hace tiempo tenía un contribuyente que recibía de pensión como 600,000 pesos. Obviamente 600,000 pesos, pues era más de este valor, ¿no? ¿Sí? Y en aquel tiempo, además, pues hace como 10 años que era esto, pues excedía como con 200,000 pesos. Entonces tenía que pagar ISR por los 200,000 excedentes a 15 UMAS, ¿verdad? A 15 UMAS, porque ahorita, claro, 15 UMAS anuales son como 526,000. Pero en aquel tiempo, pues obviamente sí era una diferencia grande, ¿verdad? Lo que tenía que pagar impuestos sobre la renta, que ya le retenía directamente la institución bancaria donde tenía esta pensión, ¿sale? Y además aquí, ¿verdad? ¿Sí? Dice la fracción quinta que para aplicar la exención se deben de considerar la totalidad de las pensiones o haberes de retiro que reciba el trabajador, independientemente de quién las pague, y estaría sobre el excedente de la retención. ¿Por qué? Recordar, aquí hay 2 institutos grandes que dan pensiones, ¿no? ¿Cuáles son los 2 institutos grandes que dan pensiones en México? El IMSS. El IMSS es uno, correcto. Ustedes ya lo he hecho, lo vieron el semestre pasado, ¿no? Todo el procedimiento. ¿Cuál otro? ¿El ISSSTE? ¿El ISSSTE? El IMSS y el ISSSTE, así es, efectivamente. O sea, porque luego ocurre, ¿verdad? Yo tuve un trabajador ahí en mi despacho que era jubilado de ahí de una secretaria que se llama Secretaría de la Reforma Agraria, y ahí lo jubilaron. Y entonces, pues ya se vino a trabajar ahí a mi despacho, ¿verdad? Y era un chofer. Entonces me llevaba a todos lados. Y lo di de alta en el Seguro Social y resulta que había trabajado hace algunos años allá él era veracruzano, había trabajado un tiempo ahí en Veracruz. Y completó los 10 años, porque pues hasta la ley anterior pedían 10 años de cotización,
¿verdad? 500 cotizaciones semanales y completó y lo pensionaron del Seguro Social. Entonces ya tenía doble pensión, pensión por el Seguro Social y pensión por el ISSSTE. ¿Está prohibido esto? No, está permitido, o sea, pues cumplió los requisitos en el ISSSTE, luego después cumplió los requisitos en el Seguro Social y tenía derecho a la doble pensión, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice, hay que sumar todas las pensiones para efectos de la exención. Entonces, este señor no se pasaba, no ganaba tanto, ¿verdad? No se pasaba del monto de 15 UMAS, ¿no? Que son un día que damos que eran más de 46,000 pesos de valor. Entonces, no se pasaba de ello. Pero, por ejemplo, yo tuve aquí un compañero aquí en la universidad, pues que lo jubilaron en el Seguro Social y cotizaba además en otra empresa y lo jubilaron también de él trabajó un tiempo en la policía y entonces en la policía lo jubilaron con 20,000 y aquí en la universidad más su sueldo de otra empresa que tenía, ¿verdad? Pues le pagaban 40,000 pesos en la empresa más 20,000 de la policía. Entonces ya se ganaba 60,000, pues tenía que pagar ISR por el excedente del valor, porque ahí sí se pasaba de los 46,000 pesos. Y había que sumar las dos pensiones, ¿verdad? No nada más la que percibía por el IMSS, sino la que percibía por el ISPEA, que es un instituto que paga jubilaciones aquí en Aguascalientes, ¿vale? Entonces, obviamente, pues ahí había que sumar eso. Pero, obviamente, también hay algunas instituciones que luego pagan pensiones. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Pemex, CFE, pues tienen fondos de pensiones. Las universidades públicas también tienen fondos de pensiones. Entonces, obviamente, pues, si te pagan pensión por la universidad o por el Pemex o por CFE o por alguna institución bancaria, pues también tendrías que sumar eso al valor de la pensión para efectos del cómputo de las 15 horas, ¿de acuerdo? Bueno, fracción sexta, los percibidos por motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral que se concedan de manera general, acorde con las leyes o los contratos de trabajo. Bueno, esta del reembolso de gastos médicos, ¿verdad? Dentales y hospitalarios, me ha tocado verlo, por ejemplo, en el sector bancario, ¿sí? En el sector bancario ha ocurrido que, por ejemplo, Banamex, pues tiene acuerdo ahí con Star Médica, ¿sí? Y entonces los trabajadores de Banamex, ¿verdad? Pues van a Star Médica. Y ya inclusive ya ni pagan, o sea, no es que sea reembolso, ya no pagan, o sea, llegan y dicen, oye, yo trabajo en Banamex, le piden una copia del gafet del banco, ¿verdad? Y obviamente más, pues documentación general, lo registran y evidentemente, pues con eso le hacen el reembolso. O sea, por decirlo, se casaron en Star Médica 1,000 pesos, pues firman el documento y Star Médica le pasa el cobro al Banco Nacional de México. ¿Se puede hacer eso? Sí, es un reembolso. Pues en realidad sí es un reembolso, ¿verdad? Porque el trabajador ya no tuvo que pagar el gasto médico que tenía que cubrir ahí, ¿de acuerdo? Esto dice que siempre que sea acorde con los contratos de trabajo, ¿verdad? Los contratos de trabajo. Y no sé, aquí, por ejemplo, en la universidad, cuando fallece una persona, pues todos nos caemos con 40 pesos, todos los trabajadores. Somos como 4,000 trabajadores, entonces, pues, parece 40 pesos. ¿Cuánto puede ser? Bueno, ya multiplícale 40 por 4,000, ¿verdad? Y verás que sí te da una lana, pues, más o menos razonable, son como 800,000. pues fíjate, pues ya es una feria, ¿no? Ya puedes hacer algo con eso. Pues eso se lo damos como apoyo para gastos de funeral, ¿vale? Se lo dan de inmediato. Ya luego la universidad lo paga y después obviamente nos lo descuenta. No quiere decir que la universidad lo entregue, sino que es un recurso que recupera al final de la quincena, ¿no? Y ya nos llega un cobro ahí en el recibo de la nómina que dice ayuda para gastos de funeral. Y ya, pues es una ayuda para gastos de funeral. ¿Se puede hacer eso? Pues sí, así está estipulado en nuestro contrato colectivo, ¿verdad? Y es un apoyo, pues, para la persona, para la familia, ¿verdad? Del trabajador que falleció, ¿de acuerdo? Del trabajo, y es para trabajadores o ex trabajadores, o sea, si alguien nos está jubilado y fallece, pues también le dan ayuda que hacemos, pues digamos que es como una cooperacha, ¿no? Entre todos los trabajadores de aquí de la universidad. Así está estipulado por contrato. O sea, no que diga alguien, oiga, es que yo no quisiera participar en esa cooperacha. Pues, no, o sea, pues lo dice el contrato colectivo y entonces todos tenemos que entrar. Y además no lo descuentan, no es que nos pregunten, oiga, ¿quiere que le descuente usted los 40 pesos? Pues no, ya nos llega ahí el descuento. Y ya, hoy a veces nos llegan 2, 3 descuentos porque pues fallecieron
más de una persona. Ya ven que ahora con el COVID esto se ha puesto duro, ¿no? Pues ya, entonces, pues es apoyo para las familias. Esta es como ayuda de gastos de funeral, pero de la propia empresa. Porque si ustedes recuerdan, en la seguridad social, pues dice la ley que tienes que, el seguro social también da apoyo para gastos de funeral. Ese es independiente, ¿verdad? Ese es independiente, se lo paga el seguro social. Es un mes de salario el que te dan de ayuda de gastos de funeral, ¿de acuerdo? Entonces son cosas independientes. Bueno, las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. ¿Cómo qué conceptos pueden ser prestaciones de seguridad social? ¿Cuáles les suena? Que pudieran, que paguen el seguro social o las instituciones públicas. ¿Qué pudiera Guardería- ser? ¿Podría ser qué? Perdón, compañero. Guarderías. Guarderías, perfecto. ¿Alguna otra? Pues el mismo servicio médico, ¿no? Pues sí, tú vas al Seguro Social y te atienden, a lo mejor mal, pero te atienden, ¿eh? Ahí está, ¿no? Ahí está. Ya ven que ahora últimamente ni camas hay, ¿no? Ya dicen, o siéntese ahí en ese sillón a ver si no se cae de sueño. Y pues ahí estás en el sillón, sí, ahí sentado, ¿no? Ya me ha tocado algunos colegas que han caído ahí de mala suerte y pues no, uno ahorita no hay camas, pero pues en otro tiempo, pues ya llegabas y te atendían ahí toda la cosa, ¿no? Muy bien, todo eso. Además, no sé, pago de incapacidades, por ejemplo, ¿verdad? Por riesgos de trabajo, por enfermedades generales, ¿verdad? Por una invalidez, etcétera. Pues todas esas son prestaciones que paga el Seguro Social. Algunas son en efectivo, otras son en especie, ¿verdad? Y obviamente, pues todas estarían exentas del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y aunando con lo que vimos al día de ayer, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Hay un apoyo para gastos de matrimonio también, ¿verdad? Entonces, si tú te casas, pues tienes derecho a percibir este apoyo para gastos de matrimonio. Son 30 UMAS, o sea, no te va a hacer no vas a ser muy feliz con eso, pues cuánto puede ser, 2,700 pesos, pero pues no está mal, porque digo, está para el cocobongo, ¿no? Y ya tienes para ir al cocobongo, o sea, si es que vas a Cancún, dices, voy a ir al cocobongo con mi ayuda de gastos de matrimonio, y ya pagas la entrada y todo, ¿no? Obviamente, pues las copas ya serán por otra cosa diferente. Pues todas estas prestaciones que da el Seguro Social, pues son derechos que tienes tú ganados y que van a estar exentos del pago del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? De manera general, no tienes que pagar nada por estos conceptos, ¿vale? Por estos conceptos, ¿verdad? Porque pues, luego hay unos que son divertidos, ¿no? Hay unos que son divertidos. Se les platiqué, ¿verdad? Una vez un trabajador ahí en una empresa, pues hace cuenta que andaba ahí muy feliz, arreglando un tractor y en una empresa del sector agropecuario, y llevaba muchas de agropecuario, y ándale que le agarra el tractor y le corta el dedo aquí así, ¡pah! Y ya le cortó este dedo, el gordito, ¿no? Y ya, muy bien, y fue al Seguro Social, lo atendieron y le dieron una incapacidad permanente parcial, ¿verdad? Como no excedía del 35% la pérdida orgánica, pues le dijeron al trabajador, oiga, señor, pues le podemos hacer dos cosas. Uno, darle una pensión, ¿verdad? Vitalicia por el valor de lo que perdió, que creo que para el gordo es como el 25%. Y ya le dice, o le podemos dar 3 anualidades de la pensión en una sola exhibición. Y dijo, ¿cuánto es? No, pues eran como 20,000 pesos, ¿no? Que le tocaba. Dijo, los 20,000. Y dijo, para hacer los 15 años de mi hija. Y hizo una fiesta, ¿no? Una impresionante. Hasta yo fui a la fiesta, ¿verdad? Y entonces, fíjate, una fiesta que le costó un dedo. Y además, literal, o sea, todo el dedo le costó, ¿no? Pues así se hizo semejante fiesta, ¿no? Impresionante, ¿no? Impresionante. Y entonces, pues, muy bien, alegría sin igual. Pero fíjate, llegó otro chavo, de un primo mío, ¿verdad? Que luego se le cortaron los dedos, aquí así más o menos en esta partecilla, ¿no? O sea, no todos, los 4 dedos, pues se lo cortaron, pero no todo el dedo, sino más o menos arribita de la falange, ¿no? Y ya, se le cortó los dedos y estaba muy triste y todo. Y llega conmigo y me dice, oye, ¿qué hago? Porque le dieron la misma opción, ¿no? Dijeron, le podemos dar 3 anualidades de la pensión o le podemos dar una pensión vitalicia. Y me dice, ¿qué hago? Le digo, mira, ¿cuántos años tienes? Pues en ese tiempo tenía 17 años, ¿no? Pero pues estaba chavo, ¿no? O sea, ¿o qué piensan ustedes? ¿Estaba chavalón o no? Sí, sí estaba chavo, profe.
Le quedaba mucho tiempo para recibir la pensión, ¿sí o no? Considerando que vives como 67 años, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto le quedaba? Pues oye, le quedaba como 50 años, ¿no? Entonces le dije, pues agarra la pensión, ¿verdad? Le convenía más porque pues le iban a dar 3 anualidades, que eran como unos 20,000 pesos en ese tiempo, que suena bien, nos dice, que es una feriota. Bueno, no tanto, porque claro, él ya tiene toda la vida ese servicio y además tiene seguro social. O sea, ya no le quitan el seguro social. Al estar pensionado del IMSS, ya tiene derecho al seguro social. Y dijo, pues no está mal, dijo, pongo un negocio. Y puso un negocio de venta de internet, ¿ya? Y obviamente, oye, tiene su antena. Yo le digo, oye, oye, se llama Ricky, pues dije, ya tiene aquí la Riquinitum. Y ahí en el rancho agarra mucha clientela para vender el internet. Hasta qué muchacho tan más rebelde, ¿no? ¿No les parece a ustedes? Y tiene su empresa. Le digo, pues debe ser la Riquinitum, porque pues abarca más inclusive que la Infinitum. Ahí en Peñuelas, obviamente. Entonces, fíjate, hay gente, ¿no? Y pues como tiene seguro social, bueno, pues ya no le preocupa tanto no te creas. Entonces, ay, el seguro social está bien gacho. Pues sí está gacho, pero en un caso de muy urgente, pues ahí te vas, ¿no? ¿Sí? Así te ves muy mal, pues ahí te metes y a lo mejor sobrevives. Entonces, hay posibilidades. Entonces, pues así está la cosa. Para que veas, estas prestaciones de seguridad social, pues tienen un valor interesante, ¿verdad? En determinados casos, ¿verdad? Y hay 2 casos ahí de supuestos, de los casos ya graves, digamos, que me ha tocado ver en seguridad social, ¿verdad? Donde, pues, han recibido 2 tratamientos diferentes sobre una cuestión más o menos similar, ¿de acuerdo? Bueno, fracción octava. Los percibidos con motivos de subsidios por incapacidad, becas educacionales para trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general de acuerdo con los contratos. Bueno, una de naturaleza análoga que entra en este concepto es la despensa. No sé si ustedes han oído hablar de ese concepto, ¿sí? La despensa cuando se otorga en vales o en especie, porque la despensa además tiene un triple acepción la despensa. La despensa se puede pagar en vales, que tiene que ser obviamente en vales a través de un monedero electrónico. Puede ser en especie. ¿Cómo es la despensa en especie? Pues te dan una cajita ya con despensa, ¿no? Que trae, no sé, 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, un atún, un papel de baño, etcétera, ¿no? Se utiliza mucho en la política, ¿no? Pero también las empresas pueden hacer esto de dar una despensa, ¿de acuerdo? Esos 2 conceptos están exentos para pago de impuestos, pero si te la pueden dar en efectivo, en cuyo caso tendría que ser gravable para impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un concepto de previsión social de naturaleza análoga. Y obviamente los demás, ¿no? Becas, incapacidades, guarderías infantiles y actividades culturales o deportivas, ¿sí? Porque no sé si ustedes sabían, ¿verdad? Pero decía López Dóriga que entre más alto es el nivel jerárquico, más chiquita es la pelota, ¿no? Más chiquita es la pelota, que la cuestión deportiva me refiero, ¿no? Porque luego los trabajadores, ¿verdad? Pues les gusta el básquet y el fútbol, ¿no? Y entonces, pues pones tus canchas de fútbol ahí para que paga la cancha de fútbol para que sean muy felices. A los ejecutivos medios les encanta el tenis y entonces les pagas ahí del campestre horas para que vayan ahí a tirar raquetazos. Pero ya los altos ejecutivos, pues, ¿qué creen que les gusta? Pues el golf. Y entonces, pues ese ya es más sofisticado, ¿no? Ya requieres pelotas más chiquitas. Entonces, pues, para que vean, ¿no? Cómo va bajando, como que me va subiendo de categoría, va disminuyendo el tamaño de la pelota. Pues así funciona, ¿no? Pues las empresas pueden hacer este tipo de planes para apoyar esas actividades culturales o deportivas, ¿de acuerdo? Pues el tema lo vamos a ver, es nuestro último tema que veremos de manera práctica en esta parte de sueldos y salarios, ¿verdad? Lo veremos de manera muy amplia la última semana de este mes, ¿de acuerdo? Ahí es donde veremos el tema de la previsión social. Y la previsión social es la que se refiere el artículo 7, quinto párrafo de la ley. Esa es la que regula la previsión social. ¿De acuerdo? Bien. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos de la cuenta de vivienda, ¿sí? Cuenta individual
de la ley del Seguro Social y la subcuenta del Fondo de la Vivienda para los trabajadores prevista por la ley del ISSSTE, la del Fondo de Vivienda de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, así como las casas de habitación proporcionadas a los trabajadores, inclusive por las empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley, ¿verdad? Bueno, recordar, no sé si ustedes sabían, pero pues a lo mejor la de Seguridad Social les dijo, la cuenta individual de las AFORES, ¿verdad? Tiene 3 subcuentas, ¿eh? Muy importante a considerar. ¿Alguien sabe cuáles son las 3 subcuentas? ¿En las AFORES? O ni sabían que existían las AFORES. Seguros, Bueno, no, pero ¿qué seguros? pensiones, Pensiones puede ser, pero ¿cómo se llama el concepto? seguro de vida. Seguro de vida, no. Es un seguro, ¿recuerdas que son valores del seguro social, no? Hay varias ramas del seguro social. ¿Ustedes recuerdan cuál rama? Y algunas se depositan directamente a las AFORES, ¿no? La bimestral. Cesantía en edad avanzada y vejez. Cesantía en edad avanzada y vejez, esa es una. Ya agarraron una. Son 3, ¿no? ¿Cuáles eran las otras 2? Invalidez y vida. Bueno, es que esas están las de cesantía en edad avanzada y vejez. Retiro. Retiro, esa es otra, correcto. Invalidez y vida, de hecho, bueno, perdón, invalidez y vida no está aquí. Ese es un concepto, ¿verdad? Es cuando tienes algún accidente. ¿Eh? No va en la cuenta individual, ¿de acuerdo? Perdón, me cruzó la idea. Entonces, ya van 2, ¿no? Cesantía en edad avanzada y vejez y retiro. ¿Y cuál sería la otra? Vivienda. Vivienda, ¿verdad? Fonavit, ¿no? Son la tercera. Pues de hecho aquí estaba, ¿no? O sea, esa es la que está aquí. Bueno, para que veas, ¿no? Bueno, obviamente, ¿verdad? Si tú en tu vida activa nunca solicitaste el crédito de vivienda o si lo solicitaste, lo acabaste de pagar, ¿verdad? Desde el momento en el que terminaste de pagar, se empieza a acumular nuevamente el fondo de la vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, al momento que te jubilas, ¿verdad? Si estás en el esquema de la ley anterior, de la ley del año 72, ¿verdad? Tienes derecho a recuperar lo que aportaste para el Infonavit, para el fondo de la vivienda. ¿Y cuánto te van a dar? Pues lo que tengas en tu cuenta individual. Ya ven que cada periodo, pues recibes tu estado de cuenta y te dice, ah, mire, usted tiene depósitos por, ¿qué te gusta? No sé, 300,000 pesos. Y entonces cuando te retiras, pues te dan esos 300,000 pesos que tú depositaste, ¿de acuerdo? De lo que tú depositaste. ¿De qué depende el valor? Bueno, depende de cuánto ganes, ¿no? Si tienes un sueldo pequeño, pues seguramente juntarás poco. Pero si tienes un sueldo alto, pues obviamente vas a juntar una cantidad importante de recursos, ¿verdad? Si, por ejemplo, ahorita estamos tramitando una reposición de un trabajador, ¿verdad? Que había ahorrado en la cuenta de vivienda 1,500,000. Pues ya 1,500,000, digo, no vas a vivir con 1,500,000, pero pues 1,500,000 pues ya te sirve para un ratito, ¿no? Ya puedes decir, te voy a hacer un viaje por todo el mundo ahora que ya estoy jubilado. Puede ser, sí, puede ser, o sea, no está prohibido, o sea, es tu lana, ¿no? Es lo que tú ahorraste toda tu vida. ¿Cuánto va a pagar de ISR? Nada, del 1,500,000 que va a recuperar por este concepto del trámite de la vivienda, ¿de acuerdo? Trámite de la vivienda. Tener mucho cuidado, ¿verdad? Tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, el papá de un compañero, hace como 3 años, ¿verdad? Se jubiló. Y muy alegremente, uy, hubo fiesta y todo, un cotorreo y pues muy bien. Todo muy alegre, ¿verdad? Él era médico del Seguro Social. Y entonces, pues ya fue al banco, a la Afore, a pedir su retiro de la cuenta de vivienda. Y cuando te retiras, tienes 2 cuentas que te pueden entregar, si es de la ley anterior. Vivienda y el sistema de ahorro para el retiro. Ahorita vamos a ver el tratamiento, ¿de acuerdo? Ya hace el trámite, se firma y todo, mucha alegría y demás. Y obviamente le dijeron, bueno, pues venga en un mes, ¿verdad? Ya que verifiquemos todo el trámite, en un mes le entregamos su cheque. Y muy bien, el señor se fue a su casa y el mismo día que firmó el documento, se murió.
Esos que no pueden soportar el descanso, ¿no? No sé por qué. Hay gente que le pasa eso y se murió. Y entonces, obviamente, pues ya los hijos dijeron, oye, pues hay que ir a recuperar la lana de mi papá, que además era algo, ¿no? O sea, sí era una cantidad importante. Y les dijeron, ¿y su papá? No, pues ya se murió. Y dicen, uy, ¿qué creen que no se las podemos entregar? Cuando es a través de un procedimiento ordinario, o sea, que no, porque el papá firmó, ¿no? La solicitud. Y entonces, claro, para poder entregar el dinero, pues tenía que ir el papá. Y entonces dice, pues va a ser imposible. Pues es imposible porque pues ya se murió el señor, ¿no? Y entonces dice, sí, pero es que no se lo podemos dar. Entonces tienen que hacer todo el procedimiento testamentario para que un notario ya nos mande el acta donde pues se decide pues que se va a entregar este recurso. Y más o menos este proceso testamentario, pues sí, porque además no tenía testamento, ¿no? Pero es un procedimiento intestamentario. Entonces llevó como 2 años el proceso. Fíjate, un trámite que habitualmente llevaría un mes, pues se llevó 2 años para poder recuperar nada más la lana de la Afore, ¿no? Porque pues no se las podían dar a ellos porque no la habían solicitado ellos, sino la había solicitado el papá. Pues cuidado, ¿verdad? De todos modos sería exento el asunto, no había problema. Y ahora, otro caso que se me viene aquí a la mente que es muy común que pase, ¿verdad? Es las casas habitación proporcionadas a los trabajadores. ¿Por qué digo que es muy común? En el sector agropecuario, ¿verdad? Es común que los patrones les proporcionen casas a los trabajadores. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque las vaquitas, ¿verdad? Pues yo no sé por qué la leche la dan a las 4 de la mañana y a esa hora pues tienes que ir. Y entonces, claro, imagínate que el trabajador viviera en una casa lejana al rancho, aquí en la ciudad, y tuviera que trasladarse al rancho, pues dice, oh, tengo que agarrar la combi, y a las 4 de la mañana, pues ¿cuál combi? Pues no, no hay manera de tomar el transporte. Y entonces para evitar ese problema, pues habitualmente los mismos patrones les proporcionan a los trabajadores vivienda, ¿sí? Común. Sí es una cosa común que yo he visto mucho en la práctica, ¿verdad? No sé, vas a ir a cortar el maíz, pues también, o sea, a las 4 de la mañana es una hora ideal. No sé por qué los del rancho son así como tan madrugueros, pero pues a esa hora, ¿no? Porque pues más o menos como a las 10 ya te empieza a cortar el maíz y entonces pues dices, no, pues tiene que ser antes de las 8, ¿verdad? Cuando lo haces de manera manual. Pues entonces, pues les proporcionan casa habitación a los del sector agropecuario. Este concepto de proporcionarles casa habitación está exento del impuesto sobre la renta, ¿sí? Ya ustedes vieron en el Seguro Social que si no les cobras, ¿verdad? El equivalente al 20% de la UMA a estos trabajadores, tienes que integrarles el 25%. Pero eso es Seguro Social. En materia de ISR está completamente exenta la operación, ¿sale? Fracción 11. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad establecidos en el título 2 de esta ley o en su caso en el presente título. Ustedes saben cuáles son los requisitos, ¿verdad? Supongo yo, porque los dieron en personas morales. ¿Cuáles son los requisitos? Para el ahorro. Una idea. ¿No saben? ¿O sí saben? ¿Cómo es el que no? O ya se unió toda mi concurrencia. No, profe. Bueno, pues si les parece, pues las voy a pasar. Ese concepto es importante, el fondo y la caja de ahorro. Ahora, ¿cuáles son la diferencia entre fondo y caja de ahorro para empezar, ¿verdad? ¿Cuál es la primero de estos conceptos? Habitualmente la caja de ahorro es la parte que aportan los trabajadores y el fondo de ahorro es lo que aportan los patrones, ¿verdad? Porque pues ahorita veremos que se tiene que ver y cubrir. ¿Cuáles son los requisitos generales pues para estos efectos? Bueno, pues vamos a verlo. Una hoja de Excel, si les parece, ¿verdad? Ya ven que yo pues, no tengo pizarro, pero lo hago en Excel. A fin de cuentas se ve casi igual. Bueno, requisitos para fondos y cajas de ahorro, ¿verdad? Recuerden que estos requisitos vienen en personas morales. Lo debieron haber visto en la materia, pero pues si no lo vieron, no se preocupen, aquí lo vemos. Y lo vemos porque obviamente pues luego será valor importante, ¿verdad? Entonces, requisitos para fondos y cajas de ahorro. Requisitos para fondos y cajas de ahorro.
de acuerdo con la ley del ISR, por supuesto. Bueno, el primero, ¿verdad? Este me imagino que también lo vieron en Seguridad Social, por supuesto, ¿verdad? El primero de los requisitos para fondos y cajas de ahorro, ¿verdad? Que la aportación, aportación de patrón y trabajador, sea igual, sea igual. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Bueno, que si el patrón va a aportar el 5%, el trabajador tiene que aportar un 5%. ¿De acuerdo? Ya, no sé si estemos bien. ¿Se acordaban de eso? La aportación anual no podrá exceder de 1.3 UMAS anuales. ¿Sí? Esto obviamente, pues a valor actual, ¿cuánto sería? ¿Verdad? O sea, el valor de las aportaciones globales del patrón, ¿sí? No podrá exceder de 1.3 UMAS anuales. Recordar, la UMA anual viene en las tablas, por si alguien no lo sabía, ¿verdad? Porque viene en las tablas. La UMA anual para este 2021 es de 35.101.08, pues lo multiplicamos por 1.3. Y entonces lo máximo que se puede aportar serían 45.631.40. ¿Sí? Ese es el monto máximo de las aportaciones. ¿Sale? Ese es el valor máximo de la aportación. En dinero, pues ya en billetes, pues podríamos decir, ¿de acuerdo? Ese es el valor en billetes. La aportación máxima, aportación, ¿sí? No puede exceder del 13%. ¿Sí? 13%. Es un número triste, fíjate, no, el 13, ¿no? En el Apolo 13 se cayó casi, ¿no? Pues el 13%. Entonces, no podría, o sea, no puede decir, oiga, y si le doy el 13.1%, ya no es deducible, ¿verdad? Y tampoco es exento. Entonces, hay que cubrir los requisitos correspondientes, ¿de acuerdo? Los requisitos correspondientes. Bueno, que se destine a préstamos, destinado para préstamos, o sea, que se destine a préstamos a trabajadores, ¿sí? Y el resto, ¿verdad? Se coloque en valores del gobierno federal. Del gobierno federal o de renta fija. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Bueno, o sea, lo que alcances, por ejemplo, yo recaudo de ahorro 10,000 pesos y resulta que alguien me pide un préstamo de 500, dice, ok, perfecto. Entonces ya se destinó a préstamo para trabajadores, ¿verdad? Y el resto, los otros 9,500 que me sobraron, lo tengo que depositar en valores de gobierno federal. ¿Cuáles son los valores del gobierno federal? Pues, por ejemplo, los CETES, los bonos, los bondes, los boldes, etc. Que se pueda retirar solo una vez. Retirar solo una vez en el año. ¿De acuerdo? No hay que diga, oiga, ¿lo puedo retirar en marzo, en julio y en diciembre? No, no se puede. Solamente una vez en el año cuando usted lo decida, ¿sí? Pero que esté preestipulado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te gusta? Aquí en la universidad nosotros retiramos el ahorro en el mes de enero. O sea, en el mes de enero, en la segunda quincena de enero, nos da nuestro reparto del ahorro. ¿Está prohibido? Está bien. Y de hecho, cuando pues yo soy asesor aquí, de repente estaba estipulado en el contrato colectivo que se retirara 2 veces en el año, ¿verdad? Bueno, pues eso ya violaba las reglas, o sea, lo retirábamos en agosto y en enero, ¿sí? Pues era una violación a las reglas del ahorro y entonces hubo la necesidad de modificar el contrato colectivo, ¿verdad? Y yo les dije, pues sí, cambia el contrato colectivo. Y yo, ¿te cae que sí? Y lo cambiaron. O sea, porque realmente, pues sí estaba mal la forma en la que se estaba haciendo, ¿de acuerdo? ¿Qué le puede decir? Oiga, pero ahí ni son contribuyentes. Pues en términos legales no, pero obviamente, pues sí pudiera haber algún problema porque se estaba haciendo más de una ocasión el retiro correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte, pues sí era importante corregirla y al final dijeron, bueno, pues vamos a hacer caso a este pobre, ¿verdad? Y desprotegido.
Y me hicieron caso y sí se corrigió el hecho y ya se pone únicamente, se hace el retiro, pues en el mes de enero, la segunda quincena de enero, hacemos el retiro. ¿Cuándo es cuando yo veo más común que se hagan los retiros? Bueno, pues lo más común que se hagan los retiros es en el mes de diciembre, ¿verdad? Es lo más común que yo he visto, ¿verdad? Que se retire el valor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí pues ya quedábamos, ¿verdad? Pues son los requisitos fundamentales para que el ahorro pueda ser deducible y por ende puede estar exento. Tiene que cubrir estas características para que pueda cubrir con el requisito de la exención. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Ah? No, Bueno, profe. Todo bien, profe. correcto, pues vámonos pues. Regresamos a la presentación. Ese es un complemento de la presentación referente a los requisitos para fondos y cajas de ahorro, ¿verdad? Para que puedan ser deducibles. Sí se ve la presentación otra vez, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, pues hay que cubrir todos esos requisitos. Nosotros el único que vamos a revisar aquí en nuestras prácticas es que el valor pues no exceda del 13%. Si algún fondo de ahorro excede del 13% el valor correspondiente, pues simplemente ya no puede ser deducible y tampoco puede ser exento. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. Fracción 12, la cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. ¿Está exento el pago? Sí, recuerden que pues el seguro social es tripartita, o sea, paga una parte el patrón, otra parte el trabajador y otra parte la paga el gobierno federal. ¿De acuerdo? Pero la parte más importante, evidentemente, pues es la que paga el patrón. Pero si el patrón decide pagar la cuota obrera, en ese supuesto estaría exento del pago del impuesto, del pago de la cuota obrera. Tener cuidado, ¿verdad? Porque ya decíamos, en el caso que tengas trabajadores que ganen un salario mínimo general, pues tienes la obligación de pagar la cuota obrera. No es así como que, ay, la voy a pagar porque soy así bien bondadosísimo. No, pues ahí si no, si ganan el salario mínimo, sí existe la obligación general de que el patrón pague la cuota obrera, ¿vale? Pero pues desafortunadamente, aunque es exento, luego se resultaría que no sería deducible para efectos fiscales, ¿vale? Muy importante ese hecho. Luego, la fracción 13, ¿verdad? Las personas que han estado sujetas a una relación laboral al momento de la separación. Eso es cuando te despiden, ¿verdad? Cuando te despiden. Por concepto de primas de antigüedad, retiro, indemnización u otros pagos por separación, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o la subcuenta de retiro cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la ley del Seguro Social. Y los que tengan los trabajadores del servicio del Estado por la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Recuerden que hace el rato les decía, ¿verdad? ¿Sí? Que había pues 3 cuentas en la cuenta individual, ¿sí? No sé si recuerdan. A ver, ¿cuáles eran las 3? A ver si están poniendo atención. Cesantía y vejez, ¿Correcto? retiro y vivienda. Retiro y correcto, ¿verdad? Entonces, pues son esas 3 cuentas, ¿verdad? Cesantía en edad avanzada y vejez, retiro y obviamente la cuenta de vivienda, ¿verdad? Ya vimos que la de vivienda está completamente exenta. Sin embargo, cuando haces retiros, ¿verdad? De la subcuenta de seguro de retiro o la subcuenta de retiro cesantía en edad avanzada y vejez, ¿sí? En ese supuesto no está completamente exento. Van a decir, oiga, ¿y por qué puede retirar la cuenta de cesantía en edad avanzada y vejez? Si es que, pues, te pasa eso. Bueno, recordar que a partir de la nueva ley, de la ley 97, julio del 97, pues la ley dice que en caso de que no cumplas con los requisitos para la pensión, pues puedes retirar el saldo de tu cuenta individual, ¿sí? El saldo de tu cuenta individual del seguro de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez. O sea, puedes decirle al banco, ¿sabes qué? Pues mira, tengo que completar ahora 1000 semanas. ¿Cuántos son 1000 semanas? Pues son 20 años, ¿sí? 20 años. Bueno, y la bajaron, porque eran 1250 semanas. Entonces la bajaron el año pasado a 1000
Y aunque ahorita, en este año 2022, por transitorio, está en 775 semanas, ¿verdad? Pero imagínate, llego yo y digo, oye, llevo apenas 5 años trabajando. Me faltarían 15 años de trabajo para poder llegar a la pensión. Yo ya tengo 70 años, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente, pues, no es mi caso, porque luego dices, ay, maestro, ya está muy ruco. Ya sé que no voy a cumplir con los requisitos, ¿verdad? Ya doy la edad para pensionarme y digo, ¿sabes qué? Pues dame lo que tenga en la cuenta individual, en la cuenta de cesantía en edad avanzada y vejez y obviamente pues sumado el valor del retiro, de la cuenta de retiro. Entonces, pues te lo van a dar. ¿Cuánto tienes que pagar? Bueno, pues tendrás que pagar hasta el equivalente a 90 veces, 90 UMAS, ¿verdad? Por cada año de servicio o de contribución en el caso de la cuenta de retiro. Y esto, recuerden, es aplicable tanto para liquidación de trabajadores como para el retiro de la cuenta individual, retiro, cesantía en avanzada y vejez, ¿verdad? Entonces, hasta 90 UMAS por cada año de servicio estarían exentas, ¿verdad? 90 UMAS, ¿qué serían 90 UMAS? El equivalente sería tanto así, ¿verdad? A valor presente, 96.22 por 90 UMAS serían 8.659.80. O sea, casi 8.000 es 8.660 aproximadamente pesos. Tienes derecho a exentar por este concepto por año de aportación o por año que hayas transcurrido en el tiempo que estuviste laborando. ¿Sí? Toda fracción de más de 6 meses se considera un año completo y por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. ¿Vale? Entonces hay que pagar impuestos pues por las jubilaciones y por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. ¿De acuerdo? No así por el de vivienda, que el cual estaría exento. Ese sí no tienes que pagar impuestos. ¿Vale? Bueno, la fracción 14. Esta es la más importante de las fracciones, la más común pues que vemos en la vida práctica. ¿Por qué es la más común? Bueno, prácticamente a todos los trabajadores le aplica, ¿sí? A todos, ¿sí? No hay excepción. Esta regla es aplicable para todos los trabajadores. Y dice la 14 que las gratificaciones que perciban los trabajadores de sus patrones en un año de calendario hasta el equivalente a 30 UMAS, ¿verdad? ¿Sí? Cuando dichas gratificaciones se te abonan en forma general. Bueno, ¿a qué se refiere esta gratificación? Pues al aguinaldo, que es una gratificación global que se hace habitualmente en el mes de diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, hasta por 30 UMAS. Las primas vacacionales que otorguen a los patrones durante el año de calendario al trabajador y la participación de trabajadores en las utilidades hasta por el equivalente a 15 UMAS. ¿Sí? Por los conceptos señalados, o sea, por 15 UMAS para PTU y 15 UMAS para prima vacacional. Y tratándose de primas dominicales, por el equivalente a un salario mínimo del área geográfica por cada domingo laborado, ¿verdad? Entonces, obviamente, y como ya decimos, esta es la más importante porque es la más aplicable habitualmente. Esta aplica pues, en todas las empresas en general, ¿no? La exención de 30 UMAS para aguinaldo, 15 UMAS para reparto de utilidades y para prima vacacional. Y obviamente, pues sería una UMA por cada domingo laboral. De hecho, ese es el tema que vamos a tocar esta semana, ¿no? Aguinaldo, prima vacacional y PTU. Ese es el concepto que vamos a visualizar de manera práctica a partir de mañana. Sí, mañana, de hecho, nada más pregunto y la siguiente acción sería comenzar con nuestra práctica de esos 3 conceptos, ¿no? Aguinaldo, prima vacacional y PTU, ¿de acuerdo? Muy importante. Y la 15, pues ya sabes, pagar ISR por el excedente de estos conceptos, ¿verdad? Si tú ganas, no sé, 30 días de aguinaldo, pues obviamente pagaré, no, estarían exentos los primeras 15 UMAS de impuesto. Bueno, fracción 16ª, ¿verdad? Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban extranjeros en los siguientes casos. ¿Sí? Hay algunos casos que los agentes extranjeros pues están exentos. Agentes diplomáticos, agentes consulares en el ejercicio de sus funciones en el caso de reciprocidad, empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros que sean nacionales de los países que representan, ¿sí? Y siempre que exista reciprocidad, miembros de delegaciones oficiales en caso de reciprocidad,
miembros de delegaciones científicas y humanitarias, representantes de funcionarios y empleados de organismos internacionales con sede en México y técnicos extranjeros contratados por el gobierno federal cuando lo prevean los tratados entre México y el país que dependa. Bueno, los primeros pues, 3 o 4, podríamos decir, ¿verdad? Se refieren fundamentalmente a los empleados de las embajadas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, pues, tú vas ahí a la embajada de Estados Unidos y lo habitual es que el que, pues, vas a solicitar una visa para ir de vacaciones a Estados Unidos, pues lo normal es que la persona que te atienda, pues es un americano, ¿verdad? Sí, o sea, no son nacionales los que dan las visas. Pero, por ejemplo, luego en la embajada, pues trabaja, no sé, el señor de la limpieza. Ah, pues el señor de la limpieza luego sí es mexicano, ¿verdad? Ese sí trabaja, es un mexicano. El señor que está ahí acomodando la fila, el de la seguridad y eso, pues a lo mejor ese sí es mexicano, ¿verdad? Pero pues la mayoría de estos pues son americanos. Pues por eso aquí los agentes diplomáticos, que sería pues, el embajador y todos los cónsules, pues obviamente estarían ahí. Los agentes consulares y estos pues se entrarían dentro de este apartado, no pagan impuestos en México, porque resulta que México tiene una embajada en Los Ángeles, por ejemplo. ¿Sí? Y obviamente la embajada de Los Ángeles, pues no paga impuesto americano porque hay reciprocidad. Los agentes consulares de México, o sea, de Estados Unidos en México, no pagan impuestos mexicanos, pero los agentes mexicanos que están en Estados Unidos, pues no pagan el impuesto en Estados Unidos. Entonces, esa es la reciprocidad que se requiere para estos efectos. O sea que, ok, yo no te voy a cobrar impuestos sobre la renta, pero tú tampoco le vas a cobrar impuestos sobre la renta a mis empleados de las embajadas, ¿verdad? Los que trabajan en las embajadas correspondientes. Ah, sí está bien, ¿verdad? Entonces son estos 4, ¿verdad? Miembros de delegaciones científicas y humanitarias, pues por ejemplo, no sé, los cascos azules de la ONU. Aquí en México no hay muchos, ¿no? Pero por ejemplo en África, pues sí, por los problemas, pues que hay con la pobreza y la hambruna y todo eso, pues hay muchas delegaciones científicas y humanitarias que van ahí, pues a prestar servicios de apoyo a estas personas que tienen problemas económicos. Van y los ayudan. Los representantes o funcionarios de organismos internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué te gusta? La OCDE, ¿sí? Es un organismo al que México está afiliado, ¿verdad? Y obviamente, pues la OCDE tiene una oficina de representación en México, un órgano internacional, y evidentemente, pues pudiera ser que México no le cobrara impuestos sobre la renta para efectos de esta ley, ¿verdad? A estos empleados de organismos internacionales. Y en técnicos extranjeros, pues contratados por el gobierno, pues ahí, por ejemplo, ¿qué te gusta? Contratamos técnicos para que vengan a explorar petróleo, ¿verdad? Y como es una cuestión muy importante, ya ven que el presidente está muy interesado en ver dónde hay petróleo y demás, pues estos funcionarios, pues a lo mejor por un acuerdo, pues no se les cobra impuestos sobre la renta, ¿vale? Pues es un caso de excepción. Y luego la 17ª, que de hecho es la última de las exenciones que vamos a ver en este capítulo, ¿verdad? Que ya la hemos platicado, ¿verdad? Desde que empezamos el artículo 90, los viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se comprueba esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes, ¿sí? Y habíamos dicho, ¿verdad? Que mando a mi trabajador a una conferencia a Guadalajara, ¿verdad? ¿Sí? Y pues le tengo que pagar los viáticos, no sé, la gasolina, las casetas, el hospedaje, la alimentación y obviamente pues en todo caso el pago del Congreso. Pues todos estos son gastos viáticos y eventualmente se considerarían para efectos fiscales, tienen que venir los comprobantes a nombre del patrón, ¿sí? A nombre de la persona que contrató a las personas trabajadora y obviamente sería aplicable. Y recordar, los viáticos, ya lo habíamos señalado aquí, que los viáticos solamente son aplicables cuando sean para trabajadores o para prestadores de servicios profesionales independientes. Porque de repente, oiga, tengo estos trabajadores en outsourcing y los quiero mandar a una capacitación. No, o sea, una capacitación fuera, ¿no? Si va a ser aquí mismo, pues no hay tanto problema, pero si va a ser una capacitación en, no sé,
En Tijuana, pues claro, obviamente, pues eventualmente no podrías erogar los viáticos. ¿Por qué? Porque esos no son tus trabajadores, ¿verdad? Porque están a través de la figura de outsourcing, ¿vale? De outsourcing. Entonces, es importante, en este caso, pues le tendrías que pagar a la empresa de outsourcing para que ellos les pagaran la capacitación, porque para ellos sí son trabajadores, para ti no. Dice, oiga, pero prestan servicios aquí en la empresa. Pues sí, sí, prestan servicios en la empresa, pero no son tus trabajadores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tú los tienes en una empresa, en una tercería, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no les puedes pagar tú los viáticos. Es muy importante. Bueno, con esto concluimos, ¿verdad? Las unidades 1 y 2, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda al respecto. Profe, ¿puede poner la diapositiva de la fracción 14 y 15? 14 y 15, claro, pues, ahí está. 14 y 15, ¿estas? Sí, gracias. Bien, ¿alguna duda al respecto de las exenciones, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? ¿Verdad que sí está bien fácil? ¿Eh? Bueno, recuerden que mañana pues vamos a comenzar, evidentemente, pues con la parte de de la práctica, ¿verdad? La práctica de aguinaldo, prima vacacional y PT, que son, representan la fracción 14, ¿no? Y alguien me pidió que la pusiera y pues ahí la pongo, ¿verdad? Petición expresa y de parte. Bueno, pues vamos a comenzar, si les parece, ¿verdad? Sin directo y sin escalas, como ya lo cantó el joven Alejandro Fernández, ¿verdad? Vamos a comenzar con el apartado de sueldos y salarios, ¿eh? Sueldos y salarios, que es el siguiente tema que vamos a ver, que es la unidad número 3, ¿verdad? La unidad número 3, ¿sale? No sé si ya está, compañero. Sí, profe, gracias. Correcto. Vámonos pues, cambiamos de tercio, ¿verdad? Como en los toriles. Ya habíamos señalado, si ustedes recuerdan, cuando vimos las disposiciones generales, que obviamente pues este capítulo es el más grande, ¿no? El más grande en el número de contribuyentes que están ahí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque quedamos que los sueldos y salarios, ¿verdad? Pues obviamente pues son casi 50 millones de contribuyentes que existen en nuestro país, ¿verdad? En México, recordar, pues somos unos 130 millones de mexicanos y más o menos 50 millones pues están en el capítulo de sueldos y salarios, ¿verdad? De acuerdo con los datos que nos proporciona el Servicio de Administración Tributaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy importante esta unidad número 3 de los ingresos por salarios y en general por la prestación de servicio personal y subordinado. Ese es el nombre común. Habitualmente en la práctica, pues simplemente lo conocemos como los sueldos y salarios, ¿verdad? Así los conocemos en lo general y entonces pues así es como lo aplicamos, ¿sí? Varios conceptos importantes que se derivan evidentemente de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Inclusive pues ya ven, la Ley del Trabajo regula las relaciones obrero-patronales, que es una parte muy importante del capítulo de sueldos y salarios, ¿vale? Entonces pues sí es trascendente lo establecido para este concepto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces comenzaremos con el capítulo primero, que son los ingresos por sueldos, salarios y en general por la prestación de un servicio personal y subordinado, ¿verdad? Y verdad que vamos a recorrer 9 capítulos durante este curso, ¿verdad? 9 hasta el 9 y luego el 11. Bueno, pues vamos a comenzar a ver este apartado. Y comenzamos obviamente pues con el 94 que habla sobre los ingresos por la prestación de un servicio personal y subordinado. O sea, ¿qué se considera ingreso por servicios personales subordinados? Aquí lo vamos a definir, ¿verdad? El concepto de sueldo y salario, pues, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Entonces, obviamente ahí entramos a la situación de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Porque las relaciones laborales, las relaciones obrero-patronales están reguladas por la Ley Federal del Trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, esta ley toma muchos conceptos de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Que hay que atenderlos de manera particular, ¿verdad? Al ver estos supuestos, ¿de acuerdo? Muy importante.
Entonces, incluyendo entre ellos la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de terminación de la relación laboral. ¿Sí? Para los efectos de este impuesto se asimilan a los ingresos los siguientes. Aunque hay que decir, ¿verdad? Bien, que aunque estos trabajadores, ¿sí? De hecho la regulación ya decíamos está en la Ley del Trabajo, pero pues se derivan del artículo 123, apartado A de la Constitución Federal de la República, ¿verdad? Entonces desde ahí hay una regulación, o sea, porque para los trabajadores hay una regulación inclusive constitucional, ¿verdad? Pero aunque ya empiezan aquí los asimilados, en realidad la fracción primera no son asimilados, ¿sí? Digo, sí son asimilados para el ISR, pero en la realidad práctica, pues realmente los de la fracción primera son trabajadores, ¿sí? Son trabajadores, claro, estos del primer párrafo, pues son de los mortales, y los de la fracción primera, pues el patrón es de los inmortales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues dice que la fracción primera, pues los trabajadores, ¿verdad? Las remuneraciones y prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por miembros de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues aquí la diferencia, pues es el tipo de patrón, ¿no? O sea, el primer párrafo se refiere a los patrones, personas físicas y morales en lo general, y empresas, ¿verdad? Empresariales, y la fracción 1, pues se refiere cuando el patrón es el gobierno, ¿verdad? O sea, la federación, entidades federativas y los municipios, aquí los inmortales, ¿verdad? Bueno, pues dice que inclusive cuando sea por sujetos, por gastos no sujetos a comprobación. ¿A qué se refiere esto? ¿Verdad? Pues no lo sé, imagínate que de repente le dicen a un capitán, ¿verdad? De ahí de la 14ª zona militar, ¿sabe qué? Pues va a agarrar este batallón, ¿verdad? Con 30 soldados, ¿verdad? Y van a irse a la zona militar número 1, ¿verdad? Que está en la Ciudad de México. ¿Puede ser? ¿Sí podría pasar eso en la vida real o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? O sea, van a llevárselos. Y ya ven que de repente andamos en carretera, cuando vamos así de viaje, y nos encontramos con un batallón militar, ¿verdad? Y ya ven que van ahí camiones y camiones del ejército, ¿verdad? Pues esa movilización de tropas, pues como que es muy común en México, ¿verdad? O sea, que se movilicen tropas de una zona militar a otra zona militar. O sea, no es una cosa que tú digas, oye, qué raro, va a pasar algo. No, simplemente, pues el general dijo que había que moverlo y lo movieron, ¿verdad? Y entonces, pues ahí va este señor. Y entonces le dicen, ok, mire, ahí le van 30,000 pesos para los gastos correspondientes a todos los soldados, porque son muchos, ¿no? Son muchos soldados que van ahí en ese batallón. Y ahí va, ¿no? Entonces pues agarra y le pone gasolina y paga las casetas y demás. Pues obviamente pues se gasta siempre una buena feria. Aunque no sé si ustedes sepan, pero pues habitualmente los del ejército no pagan casetas, ¿no? No pagan casetas, están exentos del pago de la caseta. Se llegan ahí a la caseta, pues hablan la pluma porque pues están exentos de este concepto de pago. Entre otras cosas, ¿verdad? Y obviamente, pues ellos tienen sus propios pertrechos. ¿A qué se refiere? Pues cuando salen, ¿verdad? Ya salen con el tanque lleno, porque ellos porque tienen su gasolina y todo eso, diésel, ahí en el cuartel, ¿verdad? Y ya les dan pues lleno el tanque para que sigan de viaje. Claro, pues si van a ir hasta, no sé, hasta Chiapas, pues probablemente se van a tener que llegar a algún cuartel a cargar gasolina, ¿verdad? Pero no es habitual que los veas cargando gasolina en una gasolinera normal. No sé si les ha tocado, pero a mí nunca me ha tocado ver. Sí me ha tocado verlos en carretera, eso sí es verdad, pero nunca me ha tocado verlos cargando gasolina porque habitualmente llegan a los cuarteles y ahí es donde se surten todas estas cosas, ¿verdad? Pero pues digo, van a tener que comer esos pobres, ¿verdad? Y entonces llegan y comen ahí en algún restaurante y demás, ¿verdad? Pues todos estos gastos pues los asumen. Y dice, no necesita traer comprobante porque pues claro, como son tantos soldados, ¿verdad? Pues totalmente pues a este capitán que va al cargo de todo este pertrecho del ejército, pues no le piden que traiga gastos sujetos a comprobación. Entonces le dan el dinero nada más para que ejerza los gastos correspondientes para hacer la movilización de las tropas. Por eso ahí está el supuesto, ¿verdad? Que ahí pues se consideran ingresos, ¿verdad? Para estos efectos los gastos no sujetos a comprobación.
¿De acuerdo? Bueno, pues ahí están. Entonces, realmente estos son trabajadores y tiene una importante aplicación porque no sé si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Que les aplicaba el subsidio para el empleo. No sé si recuerdan. Los únicos que les aplica subsidio para el empleo son a los trabajadores que están aquí en esta fracción y a los funcionarios públicos que están en la fracción primera. ¿Okay? Son asimilados, pero son a los únicos. Primer párrafo y fracción primera del 94 son a los únicos que les es aplicable el subsidio para el empleo. De aquí para adelante vamos a comenzar a ver otros tantos contribuyentes asimilados, ¿verdad? Pero a los cuales ya no les es aplicable ya el subsidio para el empleo. Y desde la fracción 2 en adelante, o sea, hasta donde lleguemos, ¿verdad? Del capítulo 9, pues evidentemente no es aplicable el concepto de subsidio para el empleo. El subsidio para el empleo pues es solo para trabajadores de empresas, trabajadores del gobierno, de las distintas instancias de gobiernos, ¿verdad? Entonces, pues así es como se maneja este supuesto. Bien, no sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración del que chicos. Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, pues no se les olvide, mañana me toca preguntar nuevamente, ¿verdad? ¿Sí? De lo que vimos el día de hoy. Entonces, si les parece, hasta que le dejamos por el día de hoy y mañana nos vemos. Mañana comenzamos práctica para que vengan preparados física y psicológicamente, ¿vale? Sí, profe, está muy bien. ¿Sí? Nos vemos, Hasta chicos. mañana, que esté muy bien. Mañana. Gracias, Suerte. profe. Hasta mañana. Mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Mañana.